Otra reunión. ¿Cómo? Otra reunión. De nuevo acá. Otra reunión Matinal. multimediática también. Multimediática. Con el viejo cuadernito, como siempre, para tomar apuntes. Tiene que estar al lado, acompañándonos. Y el último encuentro habíamos comenzado con unas ideas nuevas. Quería recomendar un libro, un cuento para leer. Se me ocurrió también abrir el tema de las películas, ¿no? Películas, si se quiere, clásicas, que tengan alguna relación con lo que nosotros vamos a desarrollar después. Y se me vino a la cabeza una película de 1968, La fiesta inolvidable, donde un gran actor que se dedicó a la comedia, Peter Sellers, vivencia, ¿no? Hace de un hindú que va a probar suerte a Hollywood, ¿no? Y a partir de ahí se da un montón de cuestiones interesantes que tienen que ver con la celebración. ¿Pero está situado en algún día particular del año? No, pero sí está situado en mucha gente reunida para pasarla bien, y siempre hay un imprevisto, ¿no? Que podemos llevarlo al tema donde nosotros queremos hoy trabajar, que son las Navidades. Las Navidades. ¿No? Donde ¿Sabes que activaste? Vieja Sí. Película argentina clásica, década del 90, principio del 2000, Felicidades. A ver, esa película. Con el Gordo Casero, con Cacho sí. Castaña. Sí, creo que algo la vi. Interesante, no la vamos a contar, pero bueno, suceden cosas en imprevistas medio de la celebración de Navidad, ¿no? Que van a ser el tema de hoy, digamos. Claro, que estamos relacionados, ¿no? con el momento previo a lo que van a ser después las vacaciones, tema que hemos trabajado en algún momento. Estas Navidades que tienen mucho que ver con la reunión familiar, ¿no? Con lo imprevisto también, ¿no? Con lo que está organizado, pero también con lo imprevisto, con a ver quién lleva determinado alimento a esa reunión, quiénes van a ir, quiénes van a ir por obligación, ¿no? ¿Qué tensiones se van a dar ahí? Porque siempre va a correr mucho la bebida gaseosa, pero también va a haber bebidas alcohólicas, ¿no? Y el alcohol a veces lleva a que alguno diga alguna cosa de más dentro de la fiesta, y a veces se dan ciertas tensiones no queridas. Así que esas vivencias que se daban en un contexto donde la reunión de fin de año y la Navidad en sí, porque además vamos a esta cuestión, ¿no? La Navidad tenía un contenido importante, ¿no? No era solamente reunirse para tomar algo, comer algo con familiares, sino estaba este tema del nacimiento, ¿no? El nacimiento, el inicio, ¿no? La Navidad, el renacer, la cuestión religiosa, si se quiere, ¿no? Tangencialmente influía en esta reunión familiar. No sé cuál han sido tu vivencia. Sí, a mí me parece, se me ocurre ahora, también extenderlo a Navidad y Año Nuevo, ¿no? Porque ahí Claro. había diferencia. Sí. Y siempre pensando en la cuestión proletaria, en la cuestión de matanzas, 60, 70 y 80, lo interesante era que se vivenciaba una Navidad no norteamericana. ¿Cómo es eso? A ver. Claro. Vos ya empezás desde septiembre más o menos que te empiezan a vender a Papá Noel, la botita roja, el consumismo. Entonces las Navidades me parece proletarias, en La Matanza tenían otra característica. Ya armar un arbolito era un serio problema de recursos, eran extremadamente caro armar un arbolito. Ni hablamos el tipo que lograba armar un pesebre. Sí, se iba armando año tras año. No me acuerdo, mi abuela iba comprando un muñequito por año, digamos. Bien, entonces no era una cuestión netamente comercial. Yo no recuerdo que Papá Noel me haya traído nada. Nunca. Sí, creo, no sé en tu caso, en lo que tenía que ver con mi familia éramos más orientalistas. Estaban los reyes. Los reyes magos que venían de Oriente, ¿no? Eran los reyes y no existía esa idea. A lo sumo la que ligaba para Navidad era mi hermana, las bombachas rosas que tenían que usar porque una cuestión de... Pero a ver, no existía el paquetito navideño. Sí, lo que existía era el tema de el momento previo al mínimo regalo de Reyes, que era la preparación, ¿no? Estaba el tema de dejarle la comida a los camellos,
¿no? Dejar los zapatitos con la comida para... Eso de Reyes estás hablando. De Reyes, claro, ¿no? Pero, digamos, la Navidad a ver, no tenía esa idea norteamericana del consumo, de la oferta, era, armabas un árbol como podías, ¿sí? Ya el 8 de diciembre y tu vieja te llevaba obligatoriamente a misa por el tema de la Virgen. El día 24 o el 23 tenía la misa previamente navideña. Y también empezaban las estrategias de reunión, digamos, en distintas dimensiones, ¿no? Y me parece que la fiesta estaba dividida en dos, con la presencia de comunidad, ¿no? Una cuestión familiar hasta las 12 de la noche, y después de las 12 de la noche surgía vecinalmente otro tipo de cosas. Muy ligada también a la cuestión explosiva, ¿no? A la cuestión explosiva, incluso a la cuestión de bailes y todo más, ¿no? Entonces pensá lo siguiente, ¿no? Mesa familiar numerosa. Calles cortadas. Calles cortadas, pero pensá en el ámbito familiar, ¿no? ¿Qué sé yo? El tío que le gusta el trago y viene, ¿sí? La tía que no soporta a tu mamá. Te meten en tu primito, te metían el primito medio tonto que no lo soportaba y vos te los tenías que fumar las 8 horas de la fiesta. Claro, ¿sí? Que lo ves 2 veces por año. Entonces se generaba ese tipo de cosas. Las comidas, yo creo que las comidas eran explosivas. Porque unas comidas que tenían más que ver con el mundo europeo, ¿no? Con el invierno europeo transportado al verano, ¿no? De América, y entonces era un problema. A ver, eran cuestiones, qué sé yo, tonelada de mantecol, no el mantecol comprado en paquetes, sino esos que vendían en la vieja fiambrería que pesaban 300 kilogramos, pesados. Turrones, ¿no? Bien cremosos, pesados. La ensalada de fruta cortada a mano, que era cuestión. El vitel también. El pan dulce. El pan dulce. Con mucha fruta, muy cargado. Muchos sacábamos la fruta que era una cosa insoportable, ¿no? Y los pibes ya pensando, qué sé yo, desde medio de diciembre, las estrategias de cómo conseguir elementos pirotécnicos. Que eran caros en esa época también, muy caros, ¿eh? Y cómo hacer que ese elemento pirotécnico tuviera más repercusión, se ponían debajo de latas. De una botella. Claro, se buscaba, digamos, sorprender a ver quién hacía más ruido, ¿no? Dentro de ese... que era también tenía que ver con esa salida que decís vos, después de las 12 o un poco antes de las 12 se empezaba... Aunque el tema de la pirotecnia empezaba días antes de fin de año, ¿no? Ya había como acercamientos a esa... Los primeros ensayos, digamos. Los primeros ensayos que a veces eran bastante continuados, ¿no? Y no te digo nada si tenía que ser con la sociedad de fomento, donde aparte de las explosiones se daba la música de la sociedad de fomento que invadía todo el barrio, ¿no? Previo a, porque estaban los bailes que se iban a dar, ¿no? O la reunión que se iba a dar en la propia sociedad de fomento. Entonces explosiones, sonido de fuegos artificiales, los que tenían la posibilidad de comprarse, ¿no? Las cañitas voladoras, las que eran más caras que... Los accidentes. ¿Quién no se ha quemado en Navidad? Sí. Los fosforitos, eso que te explotaban en la mano. Las cañitas voladoras que iban para cualquier lado. La sidra como trampa mortal, ¿no? Muchos que no tenían la precaución cuando sacaban, ¿no? El tapón de la sidra, que a más de uno se ha quedado perdiendo la vista, ¿no? La gran cantidad de accidentes que traía la Navidad en el medio de celebración, pero también de mucha tensión, como decías vos, porque familias que no se habían visto tanto en el año se reunían en la casa. Otro tema, ¿en qué casa se reunían? ¿No? Grandes tensiones también, porque quien ponía la casa, digamos, como que tenía cierto privilegio. Porque sí, aparte de la prepotencia, es mi casa que vengo. Claro, ¿no? La preparo yo como me parece a mí, y tenés que tener el rigor de ciertos horarios para llegar, porque el dueño de casa quiere que lleguen a esta hora, un poco de... O sea, se daban ciertas cuestiones que yo creo que podríamos decir negativas en un punto, pero si había algo interesante, me parece a mí, era que el valor, ¿no? Vamos de nuevo con esta categoría, de la familia era clave, ¿no? Las familias se reunían, ¿no? Entonces estamos hablando de que había grupos familiares que eran núcleo poderosos, ¿no? Que en un punto se protegían entre sí porque tenían que ver con una familia nuclear, pero también había una familia amplia que ese día se juntaban ahí en esa celebración, más allá de las tensiones que podía haber.
Y era un valor importante el tema, el valor de la familia, que hacía la familia nuclear amplia y también hacía al barrio, ¿no? Claro, vos fijate en el barrio lo que sucedía. Después de las 12 de la noche, vos salías a saludar a tu vecino. Sí, claro, Y sí, te sí. abría la puerta para que vos compartas un brindis dentro. A ver, invadías, vos vivís al lado de un vecino, vos no sabés ni el color que tiene el Sí, comedor, en ¿no? esa época no se invadía, se compartía. Se compartía. Se compartía, ¿no? El concepto Bueno, invasión, siempre mirándolo desde ahora, ¿no? vos lo ves desde ahora, es excelente, ahora es así, como vos planteás. Pero en ese ¿Cómo va a momento, entrar mi vecino a mi living a brindar para claro, Navidad? claro, claro, claro. Ahora sería una rareza que un vecino te diga, che, vení, inauguré una parrilla, vení, vení a ver cómo quedó la parrilla que inauguré. No, eso es imposible, porque la casa de vecino, el mundo privado, es inaccesible únicamente para amigos de él. En ese momento, la gran familia, más amplia todavía, como vos bien planteabas, era el vecino, era el barrio. Entonces, bueno, después de las 12, ¿qué pasaba? Venía la caravana de vecinos, y vos también eras uno de ellos, pasando por las casas a brindar, A ¿no? brindar y los pibes haciendo quilombo por todos lados. A ver, Bien, era la bien, posibilidad de quedarte hasta las 2 de la mañana en la bien, calle. bien, 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 ¿Sí? Y claro. no solamente las cuestiones logísticas, qué sé yo. El hielo, qué problema que era para Navidad. Las piletas, las viejas bateas llenas de hielo con bebidas adentro, los tambores de 200 litros llenos de hielo. De hielo o de rolitos, si tenía la posibilidad de comprarlo, que duraban todavía un poco más. Y esta cuestión también de los vecinos, ¿qué te falta a vos que tiene el vecino? Y el vecino, ¿qué le falta que vos le podés, che, me podés salvar, tenés hielo, tenés tal cosa? Y Y la eso ausencia de televisor. se apagaba el televisor. No había Se televisor, apagaba. no se esperaba a ver No, cuando no, dice no, el no, no, no. Es número, más, creo que en la radio seguro, cosa que ya no la pasa. sirena de los bomberos que te anunciaban las 12. En la radio era seguro eso, no había humanos en la radio, había música. Ujú. Estaba el programador que pondría la música, el tipo se iría también a tomar algo mientras tanto, que estaba ahí programando, pero no había programas con locutores ni con conductores. La radio era cerrada a ese momento, o sea, todos tenían derecho a festejar su Navidad. No sé si los canales de televisión no iban por ese camino también, o muy cerca, o era un programa grabado. No, ahora pasa todo lo contrario. Digamos, ahora las plataformas, los medios están a full todos los días y los días de fin de año más todavía. En esa época, la cuestión de lo que vos planteabas, ¿no? Ir a pedirle algo al vecino, el vecino te pedía algo a vos. ¿Qué podemos ver detrás de todo eso? Lo que hemos planteado muchas veces acá de dos tipos que narran desde la matanza, ¿no? Que en la matanza se veía mucho y yo creo que en algún punto se sigue viendo. Cómo se creaba comunidad, ¿no? Cómo se creaba comunidad a fin de año, ¿no? Sí, y otra cosa que me parece, no sé si es válido lo que digo o no, la idea de no fiestas parcializadas. ¿Cómo es A eso? ver, qué sé yo. Yo recuerdo en Casanova a las 12 de la noche, el que tenía el camión o una camioneta grande era maravilloso. Te ponía un camión en una esquina, el otro camión en una esquina. El electricista del barrio te armaba la guirnalda, Y que cruzaba de vereda a vereda. sacaban un tocadisco, ni hablemos si tenías un tipo que tocaba un acordeón, algo de Ya eso, está ahí, sí, y sí. empezaba la cumbia. La cumbia como elemento de festividad, ¿no? Qué sé yo, los guaguancó, el cuarteto imperial, ta, 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 ta. Y en ese baile bailaba el viejo de 70 años con la adolescente y con un pibe de 5 años. Sí, 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 sí. No estaba parcializado, vos acá no bailás porque no es tu franja Etaria. Sí, sí, eh, sí. O sea, etaria. no es lo que va a ser después o lo que ya iba perfilándose en esa época, como se dan los boliches, ¿no? Que van determinadas edades, ¿no? No sé si en la fiesta electrónica se da así, por ahí puede ser que esté más mezclado, pero esto tenía que ver con determinada cuadra, como vos bien marcabas, que se cerraba, que se daba en muchos lugares que se cerraban. Es más, a veces vos querías ir con un auto de un lugar a otro y te encontrabas que no podías llegar porque estaban las calles cortadas, ¿no? A ver, ¿por qué calle puedo ir? Tenía que terminar yendo a una Sí, y avenida. mirá la duración de la fiesta, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo recuerdo pasaba Navidades en Casanova y en Tablada. Mi viejo sin auto. ¿Cómo hace para volverte a las 2 de la mañana No, imposible, en Año Nuevo y en Navidad? imposible. A ver,
empezabas a las 8 de la noche, era a las 6 de la tarde del otro día y vos seguías en la casa de tu tío, ¿qué cosa? Comiéndote la ensalada de fruta del día anterior. Y si querías tomar un colectivo, no sé, ibas a tener que esperar hasta las 4 o 5 de la mañana porque... Con mucha suerte. Con suerte. Porque había 2 o 3 colectivos funcionando. Por ser exagerado, no había algunos más, pero muy poco, porque muchos de esos choferes que tenían que salir a trabajar los colectivos seguían la fiesta o se quedaban dormidos. Bueno, ya era problemático ese día para andar en la calle. No solamente en auto, sino también si quería con medio de transporte público. O sea, todo ese contexto, vos hablabas de las calles cortadas, no necesariamente se daba eso, también los vecinos saliendo a la vereda, cuando no se cortaba la calle para fin de año. Una vez que terminaba la fiesta dentro de casa, listo, toda la silla afuera, la vereda, a veces la mesa. El perrerío. ¿No? Todo abierto, ¿no? La casa era una casa abierta donde vos veías lo que estaba pasando adentro, qué estaban comiendo, qué no estaban comiendo, el vecino, el otro, todo. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué ocurría eso? Primero, todos más o menos accedían a lo mismo. Tenían acceso a ciertos, ¿no? A ciertos bienes de consumo, podríamos decir, básicos, pero hoy por hoy no serían tan básicos, porque a veces llegar a ciertos alimentos no es bastante complejo en el día de hoy. Un pan dulce era carísimo. Sí, pero se compartía. Entonces el que venía a tu casa traía pan dulce, ¿no? Había cosas que eran caras, ¿no? Pero no se daba esa sensación de falta en tanto se compartía todo. Entonces al compartir, la falta queda muy disimulada. Claro. Queda muy disimulada porque lo que falta acá, ¿no? Cierra lo que falta allá y lo que falta allá con lo que sobra acá. Entonces se van tapando y además el compartir con otros, la charla, el baile. Si uno baila, charla y se olvida un poco de que a ver cuántos sándwiches de miga me voy a comer, cuántas porciones de... Prefiero charlar con la vecina o con el vecino que hace 1000 años que no hablo y me está hablando de algo interesante. Sí, compensaba. La ensalada de fruta claro, compensaba. Me una vez sola. ¿Cuántas veces me voy a servir? Si estoy aburrido, solo en mi casa, con 4 familiares que estoy cansado de ver, bueno, puede ser. Pero si salgo a la calle, comparto cosas con el otro, ya el tema del alimento no va a ser tan... Y además otra cosa, ¿no? Que también hacía al gusto de los alimentos. Como vos bien planteás, algunos eran de difícil acceso, por eso se daba a fin de año. Y en tanto eran de difícil acceso, eran vistos con más gratitud, ¿no? Porque no siempre se podía comer pan dulce. Voy a decir una comida lo que detonás, ¿no? Yo recuerdo siempre que era fanático del lechón mi abuela. ¿Frío o caliente el lechón? Claro, pero de lechón y el otro era... Y después vamos a hablar de las cuestiones, de los quilombos políticos que se llamaban en esa fiesta. Yo no recuerdo, después te voy a comentar, no tener una Navidad que haya terminado en paz por cuestiones políticas. Claro. Qué sé yo, mi abuelo, que le gustaba el lechón. Compraba el lechón, pero no lo asaba en casa, sino que lo llevaba al panadero para que te haga el lechón. Horas en el panadero, sí. Bien, esa es otra posibilidad. Otra cuestión, estamos hablando de un Casanova muy suburbano, todo eso. Ya en el mes de diciembre pasaba el tipo con los corderitos vendiendo. Y vos elegías, dame a Juancito a pedirte corderito y los tipos te lo mataban y te lo traían a tu casa. Ni que hablemos si hacían pollos en tu casa. Las viejas pollerías que había en la matanza. Sí. Vos elegías también. Te la desplumaban y te daban la gallina, vos decías, dame esta. Sí, ahí teníamos el típico animal criado naturalmente, nada de criadero, ¿no? Vos elegías el animal criado con maíz y con el alimento de la tierra. Y vos hablabas de comunidad, había lazos de compartir, pero había cierto sesgo de diferencias también. Qué sé yo, no recuerdo terminar una Navidad bien en mi casa materna. 2 líneas, los peronistas y los antiperonistas. Y el momento del brindis era un problema. ¿Por qué? A ver. ¿Y por quién brindaban? ¿Por quién se brindaba? ¿Sí? Uno de mis abuelos, socialista, ¿por quién brindaba? Por Palacio. Por Palacio. Y el otro que decía, viva Perón, carajo. Claro. Y empezaba toda una discusión historiográfica y política en el seno de Navidad, que era muy interesante para los que presenciábamos eso, más allá de la tensión que poníamos. Sí. A ver,
Sí, porque yo laboraba en el campo y estaba el estatuto del campo y las horas extra y que A ver, es loco, ¿no? Lo que estoy diciendo. Una fiesta religiosa, una reunión en comunidad que deriva en qué? Una discusión política. En una discusión política. Mm. Después que pasaba la tensión, seguía la cuestión, pero a ver, era una cuestión también de remarcar identidades, ¿no? Sí, 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 que estaban tal vez todo el año ocultas y en ese momento salían a la luz. Además, que lo interesante de que, más allá de la discusión, el tema de hablar de política, ¿no? De política en este caso que tiene que ver con la política profesional, y que ahí aparece la cuestión ideológica, ¿no? Que también es interesante. O sea, la política también como protagonista dentro de la fiesta, que la Navidad no deja de ser una fiesta política, que tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Y con una doctrina que lleva a qué cosa, bueno, a conmemorar el nacimiento, ¿no? De Cristo, que después va a ser, ¿no? Va a llevar a una religión, etc. Todo ese acontecimiento político, ¿en qué va a derivar? Por ejemplo, en el caso de tu familia, una discusión política. Por ejemplo, en el caso de mi experiencia, no en una discusión política, pero sí en charlas de la tierra natal, ¿no? El Entonces, recuerdo de... charlas políticas de la tierra natal, ¿no? De, qué sé yo, de España, ¿no? De la guerra civil española, de otra coyuntura política, ¿no? También muy rica, muy interesante, no centrada en la Argentina, sino muy arraigada a esa experiencia europea de crisis política y de expulsión, ¿no? Entonces, los perdedores son los que muchos de ellos han venido a la Argentina después de la década de 40, ¿no? Y del 50. Esa discusión a veces se daba, ¿no? Porque estaban de los dos bandos, digamos, ¿no? El bando republicano, el bando franquista, ambos fueron expulsados en definitiva porque la crisis económica española fue general. Unos sufrieron más, otros sufrieron menos, pero ahí se daba esa discusión, no llegando a estos límites que vos señalás, ¿no? Porque, digamos, el caso era una discusión que estaba fuera de la geografía de la cual tenía su origen. Pero solía pasar eso también. Y después, bueno, al final de la celebración siempre el brindis, ¿no? La salida, como decíamos nosotros, a la calle y ya la despedida, cuando los pibes salían ya directamente, cuando eran adolescentes salían a algún lugar y los grandes iban yendo, ¿no? Y ahí se iba cerrando toda esa celebración. Sí, para ir cerrando, y no solamente el día posterior a la Navidad también, era interesante ver las calles. ¿Cómo estaban las calles? La cantidad de botellas, la cantidad de residuos de petardos, a ver, marcaban una opulencia que ahora no la ves. Sí, 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 sí. Los restos de la celebración. Exacto. Los Pero restos. estamos hablando de cantidades industriales, no estamos hablando de... Estamos hablando de pilas de petardos, Sí, sí, pilas sí, sí, sí. de... Estamos hablando de recursos. Había recursos, ¿no? Extras para gastar en eso. Sí, y estamos hablando de, qué sé yo, una familia saca 20 botellas de sidra vacía, Claro. que no lo ves ahora en la actualidad. No, no, no. Ni siquiera en las fiestas. No, no, no. Ni siquiera en las fiestas. Bueno, Bueno, vamos una a. Navidad donde no había veganos ni nada No, no, de... no, no. No había segundas opciones, digamos. Se comía lo que había y se compartía lo que estaba. Bueno, Les mandamos un gran saludo, los invitamos a seguir viéndonos y escuchándonos. Y bueno, nos vemos pronto. Un gran abrazo. bueno, hasta pronto.